Buenos días, bienvenidos todos. Agradecer vuestra participación en un día de estos de verano para una jornada que creo que va a ser interesante. Vamos a hablar del taller de eficiencia en el riego en la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda. Yo soy Antonio Alcaide, soy el director de la CUA, Mancha Occidental 2, y como han podido oír, esta sesión va a ser grabada o está siendo ya grabada. Pues nuestra intención es colgarla en nuestra página web y nuestro canal de YouTube para que puedan todos tener acceso y verla cuando estime conveniente. Esta jornada está dividida realmente en dos talleres. En el primero de ellos, Vicky García, que es ingeniero agrónomo y educadora medioambiental, pues nos va a hablar de lo que es en sí la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda, explicando qué es esto de la reserva. Nos va a hablar también sobre todo del ámbito territorial en el que se mueve la reserva y cuáles son sus cualidades, particularidades y sobre todo la fauna y flora que existe. En la segunda parte, o segundo taller, será Elena Cuartero, también ingeniero agrónomo y consultora de regadío, quien nos hablará del uso eficiente del agua, así como de la energía para la extracción de esta. Buscaremos o se tratará de buscar la optimización de ambos recursos y se centrará sobre todo en el ámbito de la reserva de la biosfera. Y finalizaremos con un turno de preguntas que podéis hacerla en el chat, hacérnosla llegar a través del chat que tenéis en la parte inferior de la pantalla para que las veamos y se puedan contestar. Bueno, antes de comenzar con los talleres, quisiera describiros brevemente lo que es la CUAS. Hablamos de CUAS, Mancha Occidental 2, y su implicación con la Reserva de la Biosfera. Bueno, CUAS son las abreviaturas de Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas y en nuestro caso venimos a sustituir lo que antes eran las comunidades de regantes. En nuestro ámbito, como habéis oído, son comunidad de usuarios, no solamente de regantes, y dentro de esos usos pues tenemos el uso de abastecimiento, uso industrial, uso doméstico, uso ganadero y uso agrario. Bien es cierto que este último es el más predominante que tenemos. Dentro de los usos que hay, el más predominante es el del regadío. Esta CUAS se ubica sobre lo que era el antiguo acuífero 23, cuyo ámbito territorial abarca 2.396 kilómetros cuadrados. Tiene una superficie aproximada de 96.000 hectáreas de regadío, con 9.500 pozos y aproximadamente 9.000 usuarios. La zona o el ámbito territorial se ubica dentro de las provincias de Ciudad Real, de Cuenca, de Toledo y de Albacete. Somos una entidad de derecho público. Esto es que estamos inscritas al organismo de Cuenca, en nuestro caso a la Confederación Hidrográfica de Guadiana, y además disponemos dentro de nuestra comunidad de 12 oficinas a lo largo de las 24 poblaciones que están dentro de las provincias que he dicho, y disponemos también de 14 trabajadores. Además, dentro de este grupo de trabajadores disponemos de un servicio de guardería, pues que es el encargado del precintado y desprecintado de los contadores de los pozos. Trabajos que tenemos encomendados a través de una encomienda de gestión por parte de Confederación. En cuanto al papel que desempeña la CUA respecto a la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda, pues bueno, decir que se nos presentó un proyecto a través de la Consejería y nos hicieron llegar, pues eso, a través de distintas reuniones, distintas mesas, pues ver en qué consistía esta figura de la Reserva de la Biosfera, y se nos presentó un proyecto al cual, lógicamente, hicimos alegaciones. Las alegaciones que hicimos iban en la línea de que no supusiera ninguna traba para los usuarios, para los regantes, pues bien es cierto y bien es conocido que bastantes trabas tenemos ya con el tema de la condicionalidad en la PAC, con el tema de la zona CEPA o de la Red Natura 2000. La respuesta por parte de la Consejería fue que no iba a haber nuevos condicionantes, sino que lo que se trataba es de poner en valor pues, los productos agroalimentarios que producimos en esta zona. Por lo cual,
pues nos pareció interesante y nos implicamos en este proyecto. Así, en una convocatoria que sacó la Consejería de Desarrollo Sostenible, pues para promocionar esta figura, nosotros hemos intentado llegar a nuestros usuarios y usuarias e incluso a todos los habitantes y personas que estén interesadas pues, en conocer esta figura. Así, hemos desarrollado una serie de actividades, entre las más importantes, pues 2 jornadas presenciales que realizamos en Campo de Criptana, una allá por el mes de febrero y en el mes de marzo otra en el Toboso. También se ha realizado una jornada de campo especialmente dirigida a las familias, donde se hizo una visita al complejo lagunar de las lagunas de Alcázar de San Juan, que fue llevado y dirigido por Vicky. También hemos elaborado una guía de buenas prácticas que está disponible tanto en nuestra web como en las distintas oficinas nuestras y comarcales e incluso en los ayuntamientos de la zona de la reserva, cumpliendo y sobre todo pues siguiendo con el tema que para nosotros es uno de los objetivos fundamentales, como es la formación e información a los usuarios. Hoy estamos realizando este proyecto o este taller online y, como he dicho al principio, nuestra intención es de que sea público, de que todo el mundo pueda tener acceso y, aparte de los usuarios y de los interesados, las personas que estáis hoy conectadas, pues también tendremos la opción de colgarlo, como digo, en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube para que cuando quiera se pueda visualizar. Nos queda pendiente una jornada más que haremos probablemente en la localidad de Las Mesas, allá por el mes de octubre o noviembre, y con eso pues finalizaríamos nuestra campaña este año. Por último, decir que estas acciones que hemos desarrollado vienen financiadas sobre todo por la Junta de Comunidades, por la Unión Europea, por el Plan de Recuperación, Transformación, Resiliencia y el MITECO, y por la Red Española de Reserva de la Biosfera. Y bueno, ahora ya sí, ya doy paso a Vicky García, que nos va a explicar pues todo lo que es el tema de la reserva y que tiene preparada una presentación que vamos a poner a vuestra disposición. ¿Doble clic? Sí, ahora pincha. Eso. Ahora cierra el teléfono ahí. Bueno, buenos días a todos. Vamos a ponernos así a pantalla completa, que nos veamos bien. Intentaré ser lo más breve posible para no alargar la jornada, y cualquier duda o pregunta la podéis ir escribiendo en el chat de lo que se vaya diciendo, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a hablar sobre la eficiencia del riego en la reserva de la biosfera de la Mancha Húmeda. Lo primero de todo, decir que es la reserva de la biosfera de la Mancha Húmeda. Aquí tenemos un mapa general. Este mapa de la reserva de la biosfera nos da una idea de las hectáreas que estábamos hablando antes. Aunque en un principio eran apenas 25.000 hectáreas, ya estamos hablando de 400.000. Ha ido aumentando con el paso de los años. Depende, todo viene de la Ley 42/2007 del 13 de diciembre, modificada por Ley 33/2015 del Patrimonio Natural y Biodiversidad, que establece los requisitos de ordenación del territorio, la existencia de un órgano de gestión y otro de participación, así como las estrategias específicas de actuación. Es decir, esto lo que pretende es ser una herramienta, ¿vale? No deja de ser, la reserva de la biosfera no dejan de ser herramientas para cohesión del territorio. Es decir, lo único que se pretende es cohesionar el territorio. A ver, vamos a cerrar aquí que me salen pantallitas que se me colocan en delante de la presentación. Vale. Es que si no se ven ahí, no sé si la gente... Puedes minimizar. Aquí.
El botón verde de arriba lo podemos utilizar. Vale. Espérate, tiene dos en... Espera, dale a admitir a los dos. Admitimos primero a los que acaban de llegar, bienvenidos, y minimizamos. Aquí. Perfecto. ¿Vale? Para que no se vea aquí. Vale, pues lo que decía, la reserva de la biosfera no deja de ser una herramienta de ordenación del territorio, porque lo que quiere, lo que pretende es mejorar la cohesión social, la eficacia en la gestión y la identidad local, gracias a los organismos de participación en todos los sectores del territorio que estén representados. Por supuesto, el mundo agropecuario es imprescindible en La Mancha que esté representado, porque así se pueden acceder a oportunidades de forma prioritaria. ¿Esto qué quiere decir? Es un motor de desarrollo territorial sostenible. No pretende amargarle a nadie la vida. Quiero decir con esto, una reserva de biosfera es un elemento constructivo para toda la sociedad de la que forma parte. ¿Por qué digo esto? ¿Y de dónde viene esto de la reserva de la biosfera? Su origen está en el programa Hombre y Biosfera de la UNESCO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, que desarrolla modelos de sostenibilidad entre el territorio y el medio natural. ¿Vale? En nuestro caso hay un montón de reservas de la biosfera. En España tenemos un total de 52, este mapita que os aparece aquí a la derecha. Es verdad que todas están localizadas, como podemos ver, en Asturias y Galicia. La mayoría, nosotros solo tenemos en Castilla-La Mancha 3. ¿Vale? Tenemos la suerte de tener en La Mancha una de ellas. Y hay que decir que en el resto de España los municipios, las comunidades autónomas pelean por ser reserva de la biosfera, mientras que nosotros no le damos la importancia que tiene. El resto del territorio español y yo diría de Europa y del mundo no saben cómo ser reserva de la biosfera, mientras que nosotros tenemos la suerte de serlo, ¿vale? La Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad es la entidad de gestión, es el órgano de gestión que pertenece a la Consejería de Desarrollo Sostenible y de ahí sale el órgano de participación. En este mapita que tenemos aquí con su zonificación, vemos que hay 3 zonas principales. Una zona núcleo, que es la más sensible por la que están localizados los humedales, las zonas de humedal. Una zona tampón, que es una zona que está entre la zona más sensible y la zona de transición. Y la propia zona de transición dicha, que es la zona en amarillo, que no era tal que así hasta el año 2014, pero la UNESCO nos tiró de las orejas cuando vio que no se hacía un uso sostenible de los recursos hídricos en 2007 y nos fue a quitar el título de reserva de la biosfera y como consecuencia de eso lo que se hizo para poder conservarlo fue ampliar las hectáreas, de ahí toda la zona que tenemos en amarillo. ¿Vale? Entonces, los porcentajes que tenemos de cada zona, pues en la núcleo hay apenas un 4%, o sea, la roja es un 4%, la zona tampón es un 14,3% y la zona de transición es ese 81,7%, que son más de 300.000 hectáreas. Se ha comprobado que el proteger y cohesionar tanto la zona núcleo con la tampón como la de transición protege esos recursos tierra, recursos agua, protege mucho más los recursos de los que nos pensábamos. Después veremos por qué. Entonces, el ampliar la zona desde 2014 tiene todo su sentido, ya que venía peligrando el mayor valor que tiene la reserva de biosfera, que es la riqueza que alberga. ¿Vale? Entonces, la riqueza que alberga es básicamente todas estas figuras de protección. ¿Vale? ¿Por qué? Todas estas figuras de protección lo que están protegiendo precisamente, valga la redundancia, es, en nuestro caso, el Alto Guadiana. La cuenca hidrográfica del Guadiana completa es este dibujito que tenemos aquí, y en nuestro caso la cuenca alta del Guadiana. La reserva de la biosfera alberga esas 418.087 hectáreas. Y de ahí que se proteja por lo que tiene debajo. Esto hace que tenga unas figuras de protección sobre ella, que son el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, 11 reservas naturales, 2 microrreservas
¿vale? Aquí podéis ver de nuevo cuál es nuestro mayor valor. El mayor valor de la reserva de la biosfera de la Mancha Húmeda, en este dibujo es solapado tanto nuestro recurso hídrico fundamental, que es la parte de la cuenca alta del Guadiana, con el resto de unidades hidrogeológicas que nos circundan y las provincias en las que están. Y además, bueno, aquí habría que poner encima el mapita de la Reserva de la Biosfera, que está albergando tanto las provincias de Cuenca, Toledo, Ciudad Real como Albacete, un poquito de Albacete, por lo que toca de las lagunas de Hervidera en Albacete, como bien ha dicho Antonio antes, ¿vale? Entonces, tenemos la suerte de ser una cuenca de acumulación y de haber nacido en una zona en la de que si cuidamos bien esos recursos hídricos no nos va a faltar. De ahí que tengamos todas estas figuras de protección, como venía diciendo, las tablas, las lagunas, las reservas naturales, 2 microrreservas, 3 zonas CEPA, que son, como sabemos, Red Natura 2000, en la que hay que cumplir la directiva de aves, la directiva de hábitat con el uso de plaguicidas, una zona de contaminación por nitratos, 3 lugares de importancia comunitaria, zonas de la Red Natura 2000, 5 zonas Ramsar que cumplen con el convenio Ramsar. Decir que lo que cumple en Castilla-La Mancha con las zonas Ramsar son estas que tenemos aquí, que no son tantas. Y por último, inventario español de zonas húmedas. Tenemos dentro de la Reserva de la Biosfera 35 humedales del inventario español de zonas húmedas. Casi nada. Para que veamos la importancia clave en todo esto. Vuelvo a poneros el dibujito que veáis, que es de verdad lo que se intenta proteger y cuidar, que es, en nuestro caso, la cuenca alta del Guadiana. Y no solo la cuenca alta, todas las unidades hidrogeológicas están comunicadas entre sí, con lo cual lo que se está comunicando, lo que se está protegiendo son todas a la vez. Muy bien, ¿por qué se protege? Porque hay una zona tampón, una zona núcleo que sería propiamente, aquí tenéis como un corte longitudinal que se le podría hacer a cualquiera de los humedales que tenemos dentro de la Reserva de la Biosfera. Ya sea lagunas de Hervidera, ya sea, bueno, depende qué laguna o humedal estemos hablando, tiene un origen distinto y una conformación distinta. Esto es un esquema general de un corte longitudinal de una laguna. Vemos la zona núcleo estaría en el nivel donde está la inundación, la zona de inundación. Luego vendría una zona estacionalmente inundada. Después una zona estacionalmente encharcada. No es lo mismo la vegetación que puedo tener en una zona inundada que en una encharcada. Depende del año hidrológico, pues se dan una cantidad de plantas u otra, y un tipo de plantas u otro, pero las zonas en las que lo podemos ver es esto. Y aunque aquí aparezca un corte que podemos meter en un folio, estos son un montón de hectáreas, son kilómetros. Y luego nos aparecería una zona saturada, para que vayáis viendo cada parte. Debajo de él tengo un criptohumedal. ¿Eso qué quiere decir? Un humedal prehistórico. Debajo de nuestros pies hay un humedal que tiene años, siglos de historia, que es verdaderamente importante, porque es lo que nos mantiene la acumulación de agua debajo de nuestros pies. Y es lo que tenemos que tender a mantener. De él depende lo que se pueda llegar a cultivar arriba. El que tengamos humedad en las zonas de acumulación depende de cómo lo tratemos el humedal y el sistema terrestre que tenemos debajo de nosotros. De ahí, porque entendierais este esquema y se pudiera ver las diferentes zonas, tanto si es inundada como encharcada, como una zona saturada. Es decir, aunque no lo veamos el agua por encima de tierra, por debajo de tierra hay saturación de los poros de la tierra. Aquí tenemos una zona saturada y por encima de tierra hay una zona no saturada en función de la variación estacional. Es decir, depende de la estación del año, lo normal de los humedales es que se sequen en verano y se llenen en otoño-primavera con la época de lluvias. Todo esto, con el cambio climático, como sabemos, ha sufrido grandes cambios. ¿Cómo afecta el humedal al cambio climático? Pues aquí lo podemos ver. Vemos cómo tenemos una superficie en todo el planeta de la que ella solo un 6% son humedales. Aquí tenéis un porcentaje que he sacado de Economist Discourse System and the Biodiversity of Water and Wetlands, y esto es el porcentaje solamente de humedales que hay en toda la Tierra.
pues es un porcentaje pequeñísimo. Y resulta que nosotros vivimos encima de 1 y alrededor nuestro tenemos 1. Pues el carbono almacenado, es decir, el dióxido de carbono que se acumula en el suelo del humedal, es un 30%. Y mientras está ahí acumulado, no se emite a la atmósfera. Lo que quiere decir que todo lo que yo mantenga el humedal, estoy evitando emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Esto es mucho más complicado de explicar que una diapositiva, pero porque tengamos que sea muy evidente el esquema del CO2, cuánto afecta que yo altere las condiciones de los humedales en su emisión a la atmósfera. Si yo degrado alguno de los humedales que nos rodean en La Mancha, de forma sin querer, a veces no sin querer, se están emitiendo dióxido de carbono a la atmósfera y estoy contribuyendo al aumento y bajada de temperatura al aumento de temperatura de lo que nos rodea. Ahora mismo es verano y tiene que hacer calor, pero las temperaturas a las que estamos llegando no es casualidad. ¿Vale? Un poco ahondando en cómo nos hablan en la tele y en las noticias y en mucha prensa sobre el cambio climático, pues nos hablan de los polos, del deshielo de los polos, que es real y no lo podemos obviar, o de lo que les está pasando a los osos polares. A nosotros eso nos cuesta entenderlo cuando nosotros salimos a la calle en La Mancha. Entre otras cosas porque hay un montón de cosas que no entendemos, que no sabemos ver o valorar, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque nos faltan especies que entender. Si nosotros nos hablan de especies que entendemos, llevo 5 años trabajando, además de ingeniera, como educadora ambiental, y tengo comprobado que cuando le enseñas a la gente nombres concretos de plantas concretas y de animales concretos, se aprende a respetar y a cuidar muchísimo, muchísimo mejor. ¿Vale? Pues entonces lo que pretendo con estas es que veáis a continuación lo que de verdad podemos cuidar y ver en La Mancha. Cualquier agricultor que nos esté viendo ahora mismo, o ganadero, sabe la importancia de esta planta que tenemos aquí, que es el albardín manchego, el esparto manchego. El Ligeum esparto es un nombre científico, pero bueno, es el albardín o esparto manchego. En él se desarrollan animales como este, que es el grillo cascabel de plata. Bueno, este necesita otras praderas de Franquenia, pero vamos, necesitan estar asociadas o muy cerca el albardín de la Franquenia para que el grillo cascabel de plata esté cerca. O el Iberocardium bolivari, que es también uno de los que necesitan estas rapaces que tenemos aquí. Estas rapaces que tenemos tanto Milano como Cervícalo primilla, como Aguilucho lagunero, ¿vale? Ellas necesitan proteína de estos insectos. Si no se da la planta, los insectos no se dan. Y si los insectos no se dan, las rapaces no se molestan en venir a comer conejo. Conejo ya sabemos que tenemos un montón y en exceso, pero aparte de conejo, a todos nos gusta que haya variedad en la dieta, pues a las aves rapaces igual. Además, en el carrizo, cuando estamos degradando el humedal, nos cargamos el carrizo, que es una de las plantas más importantes que rodean el humedal. Cuando nos lo cargamos, el bigotudo, que es este Panurus biarmicus, que es una especie en estado vulnerable. Eso, hay un libro rojo de las aves, hay un libro donde están recogidos todas las aves, y en ella ya sabemos que este está en estado vulnerable. Cuando él falta, aumenta el pulgón del carrizo, a lo bestia. Y con el carrizo de las plantas que haya colindantes. El carrizo es verdad que es una planta emergente, que es una planta palustre que está en el margen del humedal, pero con este aumento de pulgón, que es uno de sus principales alimentos, me ha faltado decir, es uno de sus principales alimentos, si aumenta el pulgón aquí, pues imaginar en las plantas que estén cerca del carrizo, pues también aumenta. De otras especies de otro tipo, no el mismo tipo de pulgón, pero también aumenta, ¿vale? Entonces, esto es breves ejemplos esto es un albardinal. Un albardinal no deja de ser un hábitat prioritario para la Comunidad Europea, por la rareza y la biodiversidad como estepa salina mediterránea. Aquí tenemos un montón de albardines que forman esa estepa donde se dan otras especies, vuelvo a poner el grillo que es muy importante, vuelvo a poner rapaces. Las rapaces valen que encuentran conejo, pero si las rapaces no encuentran otros seres vivos de los que comer, pues complicado.
La bubilla necesita cereal, pero el cereal tiene que ir acompañado de otras cosas alrededor. Porque la bubilla se aguanta 3 meses sin beber agua, pero necesita variedad alrededor del cereal. Y la ganga, más de lo mismo. Pues con esto que pretendo, pues las aves en todos los humedales son súper importantes. La cerceta pardilla que está protegida y que se han soltado mucho por los humedales de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda. La malvasía cabeciblanca o la grulla, simplemente las cigüeñas. Lo que hacen en los humedales es comer estos crustáceos que tenéis aquí. Este de aquí, que es el que le da el color al flamenco, no solo al flamenco, depende del humedal, tengo un tipo de crustáceo. Las artemias, aquí tenemos un copépodo, ¿vale? No, un ostrácodo, aquí una pulga de agua. Esto es lo que vienen las aves a comer. Resulta que tenemos la suerte de tener humedales en los que las aves migratorias paran, de parada en sus migraciones. En las 2 migraciones más importantes del año, yo tengo aves que necesitan nuestros humedales, nuestras lagunas, para poder hacer parada y fonda, para poder seguir. Yo le digo parada y fonda es como una gasolinera de la que cuando nos vamos ahora nosotros de vacaciones. Tienen que recargar las pilas para poder seguir. Esto es lo que vienen buscando las aves. Esos humedales, los pocos que nos quedan en buen estado, para poder seguir los viajes a las migraciones. Si nos fallan ellos, falla el equilibrio del ecosistema. Parece una cosa muy... ¿Y qué es el equilibrio del ecosistema? Pues son muchas cosas a la vez. ¿Por qué? Porque no es solo que el humedal mantenga todos los seres vivos que ya os he contado, sino muchos más. Un montón de invertebrados, como este caballito del diablo, que es una Lestes macrostigma, que se la comen también las aves y es depredadora de otros insectos, tanto que nos molestan los mosquitos y las moscas. Pues si no tenemos invertebrados que se los coman, que nacen precisamente de los humedales, tenemos aumento en las poblaciones de esos insectos. Y estos depredadores no las quitan del medio. Entonces, el humedal a la vez nos da todos estos servicios ecosistémicos, la biodiversidad, la regulación del clima. Si yo tengo un humedal, me baja un poquito la temperatura respecto a lo que tengo alrededor. Captura, como he dicho antes, el dióxido de carbono. Mantiene los ciclos hidrogeológicos. Esto es algo mucho más complejo, pero hay intercambio de gases. Cuando yo tengo agua, sí tengo intercambio de gases que de otra manera es muy complicado que se dé. No solo los gases de efecto invernadero, sino gases como el nitrógeno, el oxígeno, el metano, otro montón de gases. Evitan desastres naturales. Y si no, cuando ha habido inundaciones, quien tiene laguna, el agua de la escorrentía se va hacia las lagunas. El suministro de alimento y protección, no solo a nosotros, sino a los animales. Protección, pues porque nos protegen de otros desastres naturales. Como hemos dicho, conocimiento, cultura y tradición. Si nos ponemos a pensar, por poco que nos pongamos a pensar, las plantas asociadas al humedal, si yo digo junco churrero, si yo digo carrizal, si yo digo un montón de plantas adaptadas a la sal, estoy hablando de la cultura que llevan los pueblos asociados a los humedales. Estamos hablando de tradición, estamos hablando de seguidillas manchegas en las que se nombraban los humedales, de poesía. Estamos hablando de bienestar de la sociedad. Un sitio en el que tú puedas pasear donde veas agua siempre es bien, tanto para la salud mental como la física. La oportunidad económica es importantísimo para el turismo ornitológico, para el enológico, el agropecuario. Cada vez más la gente quiere saber qué se hace en la viña, qué es la vendimia, cómo se hace el vino, perdón. El turismo cultural y de naturaleza que cada vez está cobrando más importancia. Además del lugar que ocupa para la ciencia y la tecnología. Es clave ya se ha demostrado que el humedal es clave para el funcionamiento correcto del equilibrio ecosistémico. Y en los humedales se hacen un montón de proyectos, tesis doctorales, investigaciones. Y por último, quería enseñar también hasta qué punto la Reserva de la Biosfera afecta a los agricultores y ganaderos, al mundo agropecuario, porque hay nuevas capas de humedales y turberas. Porque hay una capa nueva de humedales que se llama humedales y turberas y otra capa de franja de protección en ríos y cursos de agua. Voy a ver si se me abre. Vale. ¿Se está compartiendo bien la capa de SIGPAR? Vale, muy bien. Pues para que veamos aquí, a ver, nos vamos a ir
A ver si lo abre bien. Aquí tenemos las dos nuevas capas de SIGPAC que tenemos en humedales y turberas. Nos vamos a ir a una zona que se vea. A ver si se activa, es que va más todo a la vez. Franjas de protección. Estas son, mira, aquí lo podemos ver. Las franjas de protección son las que hay en los cursos de agua, que hasta ahora no se tenían en cuenta en las capas de SIGPAC y que ya las podemos ver, ¿vale? Simplemente tocándolas, si nos afecta o no nos afecta en nuestra parcela y polígono. Y la de humedales y turberas también. Aquí nos tendríamos que ir a un humedal a verlo, por ejemplo en la Junta de los Ríos se ve fenomenal. Lo tenemos por aquí. Y lo podemos ver como las humedales, esto es un humedal, ¿vale? El de la Junta de los Ríos, entonces, como todo esto es espacio protegido. Entonces, estas dos capas son nuevas este año en la PAC 2023 y nos afectan a agricultores y ganaderos. Porque se tenga en cuenta que cada vez es más importante el nivel de protección de la reserva de la biosfera, en este caso de la mancha húmeda, y cómo afecta a nuestros cultivos. En las ayudas del Plan Estratégico de la Política Agraria Comunitaria 2023 no solo afecta a esas dos capas nuevas, sino también la definición de agricultura activa y actividad agraria, como todos sabemos, ahora que está terminada la campaña, cómo ha cambiado y nos afecta de dos formas. Con la agricultura, ayudas no asociadas a la producción, que solo se corregimen en la ayuda básica a la renta, el pago restrictivo y la ayuda a jóvenes agricultores, y la ayuda asociada a la producción, con la condicionalidad reforzada, las buenas condiciones agrarias y medioambientales y los requisitos legales de gestión. Esto es mucho más largo de explicar y mucho más complejo. Esto nos daría para otro taller completo, incluso un par de talleres completos. Entonces, pues es un poco nombrarlo y citarlo por encima. Pero yo lo que pretendía con esto es que, bueno, aquí tenemos todas las buenas condiciones agrarias y medioambientales que hay que cumplir, de la condicionalidad reforzada, como son el mantenimiento de pasto permanentes, las nuevas capas que os acabo de comentar, la no quema de los trozos, el márgenes de ríos y capas franjas de protección, la gestión de la labranza, la cobertura mínima del suelo, la rotación más diversificación, capa repetición de cultivos SPAC, dejar el barbecho un mínimo un 4% si es regadío y en secano un 3%, los pastos permanentes y la fertilización sostenible. Pero como esto es mucho más difícil de explicar y con la que nos está cayendo a todos, cada uno en lo suyo, en su sector, pues creo que lo único que se pretende con la reserva de la biosfera, de la mancha húmeda, no es seguir con ciertas cosas enquistadas que vienen desde hace muchos años, sino buscar soluciones entre todos y dar voz a todos los participantes en los sectores. Porque entre todos sabemos los problemas, pero sabemos, podemos entre todos darle solución a esos problemas. Bueno, así que por mi parte, nada más. Si alguien tiene alguna pregunta, que lo deje por el chat y después se contestan las preguntas. Y gracias por la atención. Yo le doy paso a mi compañera Elena, que va con la parte de riego. Voy a dejar de compartir esta parte. ¿Vale? Y vamos a darle a compartir. Vale. Vamos a darle a compartir la pantalla. No, tenemos aquí. Vale, y ahora aquí. Ya lo tienes, te lo pongo a pantalla completa. Vamos a ponerlo desde el inicio. No. Sí. Vale. Vale. Ahora sí.
Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, bueno, mi nombre es Elena Cuartero, soy ingeniera agrónomo y consultora de riego, ¿vale? Entre otras cosas. Os pido disculpas porque estoy un poco afónica y bueno, espero que me oigáis perfectamente. Cualquier duda, pues bueno, a través del chat pues me la podéis hacer llegar. Bueno, yo estoy aquí hoy para hablar de eficiencia en el riego, en la reserva de la biosfera. Y bueno, ya podéis imaginar que hablar de riego eficiente es un tema muy complejo y que, bueno, en 20 minutos es más o menos el tiempo que vamos a dedicar a esta charla, pues mi objetivo es sobre todo haceros llegar la complejidad de lo que supone hacer un riego eficiente, y lo que vamos a comentar son algunos de los factores que influyen en este riego eficiente. Por eso, la primera pregunta sería, ¿qué es la eficiencia en riego? ¿Vale? Ahí os he puesto una foto donde vemos una cobertura total y vemos un cultivo de hortícolas y donde, bueno, realmente se ve un riego eficiente en el que vemos una planta perfectamente germinada, con una uniformidad alta, pero vamos a ver cuáles son, como os digo, todos los factores que influyen en un riego eficiente. Me gusta poner esta diapositiva porque veis ahí que es un arado tirado por caballos, ¿no? Bueno, de esto puede hacer seguramente 60 años, no hace tanto tiempo. ¿Y cuál sería en este momento una labor mecánica eficiente, ¿no? Imaginaros, para que veáis un poco esta evolución en lo que son las labores mecánicas y que la podamos llevar al mundo del riego. Bueno, pues ahora ya sabéis que tenemos tractores con autoguiado de precisión que son capaces de arar sin conductor incluso, con una precisión absoluta. Y bueno, pues esto sería, aquí vemos muy claramente la eficiencia. Creo que todos los agricultores tienen esto muy interiorizado y vamos a intentar que también quede clara esta manera de evolución, o sea, en qué manera ha evolucionado el riego y qué debemos tener en todas las instalaciones de riego en la actualidad. Bueno, volvemos a la pregunta de qué es la eficiencia en riego. Cuando hablamos de eficiencia en riego tenemos que hablar de diferentes eficiencias. Por un lado estaría la eficiencia hídrica. La eficiencia hídrica es la que tiene que ver con aplicar a los cultivos la cantidad de agua que necesitan y en el momento que lo necesitan, ¿vale? La eficiencia hidráulica, ¿qué sería la eficiencia hidráulica? Bueno, pues es las redes de tuberías y los sistemas de riego que necesito para hacer llegar en ese momento adecuado la cantidad de agua que necesita el cultivo. La eficiencia energética sería hacer lo anterior, usando la mínima cantidad o los menores recursos energéticos posibles. Y por último, he querido separar la automatización, porque la automatización es verdad que hace los sistemas de riego más eficientes, pero la separo porque si nosotros no tenemos un sistema de riego eficiente, no tenemos un sistema de riego bien dimensionado, tanto a nivel hidráulico como energético, aunque tengamos un sistema de automatización en nuestra parcela, no estaremos realizando un sistema de riego eficiente. Lo único que estaremos haciendo es abrir y cerrar válvulas o tener un histórico de datos de un sistema que no es eficiente, ¿vale? Por tanto, cuando hablamos de eficiencia en riego, todos estos puntos deben ser eficientes. Seguimos. ¿Dónde tengo la flecha? ¿Aquí? Ay, vale, perfecto. Sí, aquí está. Bueno, como decía, ¿en qué consiste la eficiencia hídrica? ¿Vale? Pues consiste en aplicar el volumen de agua que la planta necesita en cada momento, en el momento que la planta lo necesita, a través del riego. La eficiencia hídrica, además, va a ser un balance entre el agua que la planta necesita y la lluvia, ¿vale? Y, bueno, pues utilizamos
3 métodos de riego que todos conocemos para aplicar el agua a los cultivos, que van a ser los sistemas de riego por aspersión, goteo y gravedad, ¿vale? Esto en general. En los últimos años, como sabéis, los sistemas de gravedad han descendido, o sea, la superficie de riego por gravedad ha descendido mucho. La de aspersión más o menos se mantiene con un pequeño descenso y el goteo, la superficie de goteo es la que ha aumentado mucho en toda España, suponiendo en la actualidad más del 50% de la superficie regada. Esto está bien, esto está muy bien claro, pero yo siempre digo que que instalar en una parcela un sistema de riego por goteo no quiere decir que directamente estemos realizando un riego eficiente. Vamos a ver todos los factores que van a influir en este riego eficiente en el uso de cualquiera de los sistemas de riego. En primer lugar, hay que tener en cuenta de qué dependen las necesidades hídricas de los cultivos, ¿no? Bueno, pues va a depender, o sea, aquí en este dibujo podéis ver que en general las plantas, la demanda de agua, o sea, la mayor parte del agua, las plantas la utilizan para la evapotranspiración. O sea, muy poca cantidad de agua va a nutrición, casi toda va a la evapotranspiración, ¿vale? Por tanto, los meses de mayor demanda hídrica van a ser los meses en los que tenemos mayor evapotranspiración, que van a ser normalmente los meses de verano, ¿vale? Por tanto, un factor que determina la eficiencia hídrica va a ser el clima. Otros factores, por ejemplo, aquí os he puesto un esquema donde podéis ver otros factores que también influyen en las necesidades hídricas de los cultivos. Por un lado, el propio cultivo, la variedad, la etapa fenológica en la que se encuentra, ¿vale? O sea, en cada etapa fenológica el cultivo va a tener una demanda hídrica diferente, pero también el manejo agronómico, como va a ser la poda, la fertilización, los marcos de plantación. Cuanto más intensivo, más necesidades hídricas, el uso de mallas o coberturas, sistemas de conducción, malezas o cultivos de servicio. Es decir, existen muchos factores que van a influir en las necesidades hídricas de los cultivos y que he querido reflejar de alguna manera en esta diapositiva. Bueno, también os quiero mostrar aquí lo que es la eficiencia de aplicación de los sistemas de riego. Cuando yo aplico el agua, ¿vale?, al cultivo, por un lado, tengo que aplicarla en una velocidad adecuada al tipo de suelo, ya que si estoy aplicando, imaginaos una lluvia torrencial, bueno, pues el suelo no es capaz de absorber esa cantidad de agua y parte de ese agua siempre se va a perder por escorrentía o por superficie, ¿vale? Esto no tiene por qué ser tan evidente, o sea, la infiltración, o la escorrentía no tiene que ser tan evidente como cuando hablamos de una lluvia torrencial, pero imaginaros, si nosotros tenemos suelos muy arenosos, es posible que estemos aplicando agua que no necesita el cultivo o estemos aplicando agua a una velocidad que no es adecuada a ese tipo de suelo y que estamos perdiendo agua por infiltración profunda. Si queremos ser eficientes, es importante que no perdamos agua, o sea, diseñar sistemas de riego en los que no perdamos agua ni por escorrentía ni por infiltración profunda y que el agua que aplicamos vaya al sistema radicular, que el riego mantenga esa humedad en el sistema radicular y de tal manera que no despilfarremos agua. Otro factor importante también es la uniformidad en la distribución del agua, ¿no?, a través del sistema de riego. Aquí os he puesto una diapositiva de lo que sería un sistema de riego por goteo, donde se ve muy bien cuál es la uniformidad. En un sistema uniforme, todos los bulbos van a ser del mismo tamaño, de tal manera que todas las plantas, como veis en este caso, van a recibir la misma cantidad de agua y por eso vemos bulbos uniformes. Un sistema menos eficiente, ¿vale?, sería un sistema en el que no se mantiene esta uniformidad. Cuando no existe uniformidad en la distribución de agua en una parcela,
lo que está ocurriendo es que cada planta o se está aplicando diferentes cantidades de agua al cultivo, según la zona de la parcela. Esto implica pues bueno, pues que el desarrollo vegetativo del cultivo va a ser diferente según esa cantidad de agua que estamos aplicando y que puede afectar también a la homogeneidad en la cosecha, ¿no? A la homogeneidad de la cosecha en la parcela y bueno, incluso también pues, puede afectar a esa homogeneidad en la calidad. Podemos obtener calidades dispares. O sea, también quería comentar que en la actualidad existen servicios, o sea, tanto nuevas tecnologías como servicios que nos ayudan a decidir o a calcular esa cantidad de agua que tenemos que aplicar a los cultivos en cada momento. Aquí, por ejemplo, esto es un servicio de una empresa manchega, ¿vale? Y esta empresa pues, tiene un servicio que cada semana nos da la cantidad en milímetros que tenemos que aplicar a nuestro cultivo. En este caso, como veis, bueno, pues las recomendaciones que nos están dando son para las parcelas marcadas en rosa y estos milímetros, a estos milímetros que nos recomiendan, tendríamos que restarles, por ejemplo, la lluvia, si hubiera habido lluvia, los milímetros de lluvia que hubieran caído en esa semana, ¿vale? Esto nos ayuda bastante, ¿vale? Y luego aquí, por ejemplo, también para el cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos, pues en la actualidad también se están implantando mayoritariamente las sondas de humedad que nos ayudan a mantener la humedad en el sistema radicular de la planta, ¿vale? El sistema radicular de la planta estaría en esta franja azul clarito que tenemos aquí dibujada en el gráfico y bueno, iríamos realizando los diferentes riegos que tenemos en el eje de abajo y el objetivo sería mantener siempre la humedad dentro de esta franja azul, ¿vale? Bueno, todas estas nuevas tecnologías, desde luego, nos ayudan a aplicar en cada momento el agua que el cultivo necesita, aunque bueno, no todos los tipos de explotaciones pueden permitirse el lujo de contratar este tipo de servicios, aunque yo siempre digo que merece la pena probarlos porque quizá ese ahorro, o sea, ese gasto nos va a permitir importantes ahorros y quizá mejores resultados en producción. Pasamos ahora a la eficiencia hidráulica. Bueno, he puesto ahí un pivot, ¿no? Pues una máquina, ¿no? Un sistema de riego mecanizado. Pero bueno, la eficiencia hidráulica prácticamente consiste en un sistema de riego, el disponer de un sistema de riego bien dimensionado, que no solamente me permite llevar hasta el cultivo la cantidad de agua que necesita en cada momento, sino que además lleva el agua desde el origen, en esta zona, el pozo, hasta el cultivo de la forma más eficiente posible. O sea, vamos a perder la mínima cantidad de agua por el camino y además lo vamos a hacer también con la mínima pérdida de carga, ¿vale? Es decir, vamos a consumir la mínima energía. Tengo que decir también, bueno, ya lo pongo en la diapositiva, que siempre van a existir varias soluciones a un mismo problema y que por eso es importante pues, recurrir a profesionales, especialistas que nos van a ayudar a conseguir los mejores resultados. Bueno, de tema de la eficiencia hidráulica, bueno, pues también decir que es importantísimo, o sea, en esta zona, por ejemplo, donde los sistemas de riego se han ido un poco construyendo poco a poco, se han ido ampliando, pues es muy importante muchas veces realizar auditorías energéticas, donde se mira tanto la parte hídrica como hidráulica como energética y vamos a poder ver cuánta energía o cuánto dinero nos cuesta producir ese kilo de cultivo para poder medir desde un punto de vista económico la eficiencia de nuestros sistemas.
Y por último, quiero hablar de la eficiencia energética. Bueno, ya os decía que yo creo que una herramienta muy interesante es hacer auditorías energéticas a nuestras instalaciones, donde se va a analizar la parte hídrica, la hidráulica, que ya hemos visto anteriormente, pero también la parte energética, la eficiencia no solamente por consumos energéticos, sino también la eficiencia de los bombeos, la eficiencia de los elementos instalados en el sistema de riego. Pero bueno, un poco por no irme de la diapositiva, a la hora para tener un mínimo consumo energético, pues normalmente los factores que más influyen es la eficiencia energética de la bomba, ¿vale? En esta zona todavía encontramos bombas de los años 70, de las modernizaciones de los años 70, donde los rendimientos de estas bombas son bajísimos, inaceptables. Primero porque la profundidad del agua ya no es la que era, o sea, las condiciones de trabajo han cambiado, y porque trabajar con esos rendimientos tan bajos implica que estamos consumiendo mucha más energía para al final conseguir una altura manométrica a la salida del pozo, que es la que necesitamos, ¿vale? En el momento que nosotros hacemos un mantenimiento preventivo de estas bombas o las sustituimos por bombas más eficientes, porque en los últimos años Europa ha publicado nuevos reglamentos que exigen mayor eficiencia a las bombas. En el momento que sustituimos una bomba de los años 70, por ejemplo, por una de estas bombas, pues el ahorro energético es muy importante. También estaría el uso de variadores de velocidad. Los variadores de velocidad ayudan a ahorrar energía porque hacen que la bomba trabaje de una forma más eficiente, aunque también hay que decir que no siempre son necesarios, ¿vale? También me influye mucho la eficiencia energética, lo que os decía antes, esa parte hidráulica de reducir las pérdidas de carga en la instalación. Y ahí he metido un elemento que es el filtro, que en esta zona también encontramos filtros en los que se produce mucha pérdida de carga. Bien, normalmente porque no están bien dimensionados, ¿vale? O sea, un filtro cuando se colmata, digamos, pues lo normal es que está funcionando correctamente, está sujetando, digamos, que todos esos sólidos en suspensión, y por eso se colmata. Si no nos permite el riego, pues lo que quiere decir es que está mal dimensionado, necesitamos o más superficie de filtración, o habría que ver, ¿no? Vale, y por último, un elemento que ahorra mucha energía en las instalaciones de riego es la elección de emisores de baja presión. Emisores de baja presión, bueno, pues ya sabéis que el goteo normalmente trabaja entre 1 y 2 en el emisor. Siempre hablamos de presión en el emisor, trabajaría entre 1 y 2 kilos de presión, pero ya contamos en el mercado con aspersores de cobertura que trabajan a 1,5, y aspersores de pivot, o sea, tanto cobertura como pivot serían sistemas de aspersión que son capaces, o sea, en el caso del pivot podría trabajar a 0,4 bares de presión en el emisor. Vamos a ver, cuando estamos hablando de presiones de trabajar, presiones tradicionales, se puede estar en torno a 4 kilos, 3,5, 4 kilos, y nos planteamos bajar a emisores de baja presión a 1,5 bares, ¿vale? Pues lo que estamos decidiendo es un ahorro de 2,5 bares a la salida de la bomba, ¿vale? Lo que es un ahorro muy, muy importante, ¿vale? También aquí abajo del todo os pongo que poner riego solar no es eficiencia energética. Cuando yo pongo una instalación de fotovoltaica para alimentar mi instalación de riego, no estoy mejorando la eficiencia energética de instalación. Mejoro la eficiencia energética de instalación cuando reduzco el consumo energético de la instalación. Si yo pongo riego solar, lo único que estoy haciendo es sustituir la fuente de energía. Estoy cambiando la eléctrica por la energía solar, pero ni estoy ahorrando energía ni estoy mejorando la eficiencia de mi sistema de riego, puesto que no estoy influyendo ni en el cálculo de necesidades hídricas ni en la parte de eficiencia hidráulica.
Bueno, este tema de eficiencia energética, bueno, sí quería mostraros una herramienta que se llama, bueno, esta herramienta es una calculadora de eficiencia energética, ¿vale? Desarrollada por un proyecto llamado EFIREN, bueno, pues subvencionado por el Ministerio de Agricultura, ¿vale? Donde si os metéis, pues fácilmente, a ver si puedo yo ir para abajo, no me deja. ¿Por qué no me deja? No. Vale, pues se ve. Vale, perfecto, mirad. No veía la barrita. Bueno, pues aquí, si entráis aquí, ¿vale? Podéis introducir los datos de vuestra... a ver, un momentito, a ver si puedo ir para atrás. Acceder. Bueno, perdón, que tenía que parar. Vale. Bueno, aquí simplemente, o sea, esta es una calculadora que os permite hacer, o sea, calcular el potencial de ahorro de vuestra instalación de riego. Podéis decidir aquí si lo que queréis es simplemente hacer actuaciones de eficiencia energética, solo riego solar o eficiencia energética más riego solar, que es lo que tiene más sentido, ya que primero vais a reducir el consumo energético de la instalación y después vais a calcular la instalación fotovoltaica que va a alimentar esta instalación de riego, que al haber reducido el consumo energético va a requerir una menor inversión. ¿Vale? Bueno, introducís los datos y os va a dar, pues efectivamente, un potencial de ahorro bastante aproximado a la realidad. ¿Vale? Y con esta herramienta, bueno, pues aquí. Y con esta herramienta yo bueno, perdón, pensaba que me despedía, pero no. Por último, hablar de la automatización, que es lo que decía al principio. Si no tengo una instalación eficiente hidráulicamente, si no tengo una instalación eficiente, o sea, a nivel hídrico y energéticamente, si yo pongo un automatismo, o sea, un automatismo tenemos que entender que es un sistema que lo que va hacer es abrir y cerrar válvulas, leer contadores, leer sondas, nos va a permitir la programación de riego, pero si no somos eficientes en los anteriores puntos, desde luego no vamos a tener un riego eficiente. Todos los elementos de control, supervisión y monitorización nos van a ayudar a hacer una gestión más eficiente del agua, pero la eficiencia empieza por la elección del cultivo, la elección del emisor, el dimensionamiento del sistema de riego, en fin, todos esos factores que más o menos hemos ido comentando y que espero que os den una idea de lo complejo que es llevar a cabo un riego eficiente. Gracias a todos y bueno, aquí acabo mi presentación. Bueno, muchas gracias, Elena y Vicky. Creo que es interesante saber pues, todas las herramientas que tenemos y disponemos y cómo las podemos utilizar y aplicar. Bueno, pues ahora tenemos un turno de ruegos y preguntas. Si había alguna pregunta o algo, hemos comentado que las hagáis por el chat. No he visto o no veo ninguna. No sé si dejamos unos minutos por si queréis hacer algún tipo de pregunta y si no, pues daríamos por concluida la charla. Si es cierto, Vicky, que me han preguntado, y no sé si sabrás algo, sobre el tema de si puede haber alguna subvención, algún tipo de ayuda para los usuarios o agricultores que produzcan o que tengan cultivos dentro de la reserva de la biosfera. ¿Sabemos si hay algo de esto? El objetivo de las líneas que he enseñado dentro de la PAC, de los nuevos límites y márgenes, no es sancionar, sino que se vayan adaptando al cambio de que esa zona está protegida y hasta ahora no ha habido problema en que avanzaran un poco más de la cuenta hasta esa línea, pero ahora, a partir de ahora sí es igual. De momento hay bastante flexibilidad
hay bastante flexibilidad en cuanto a esos límites, esos márgenes. En el futuro, pues imagino que cada vez los límites son más restringidos. A la pregunta de subvención, es que lo mejor es cuando estoy haciendo la PAC o la voy a hacer, el asesor que me la esté haciendo, ver la forma más adecuada de adaptar mis circunstancias, mi cultivo, a lo que me están pidiendo. Y cada caso hay que verlo de forma pormenorizada, porque no se puede hablar en general de que le conviene a uno o a otro, sino de forma pormenorizada cada uno qué puede hacer. Pero subvenciones como tal en este momento no hay. Muchas gracias. Y que hay una segunda pregunta por aquí, por el chat. Nos pregunta Santos que cómo afecta el uso de la cubierta vegetal en la nueva PAC para el uso del riego. Elena. Sí. Bueno, hola Santos. Vamos a ver, cubiertas vegetales, esto es un gran dilema, ¿no? Pero bueno, sí te cuento un poco lo que yo sé. O sea, yo creo que, bueno, primer problema de las cubiertas vegetales. No sé si te dedicas a la viña, bueno, si eres manchego, tienes un sistema de riego por goteo en tu plantación. ¿Y qué pasa? Cuando tú pones una cubierta, lo que está ciertamente influyendo, si es una cubierta mantenida, ¿vale? Mantenida durante los meses de verano, es que estás reduciendo la evapotranspiración del cultivo, que es una de las cosas que mencionaba en mi presentación, ¿vale? Estás mejorando, si estás reduciendo la evapotranspiración, estás mejorando el clima, digamos, o estás modificando el clima del cultivo. Ya no tienes un suelo desnudo, sino que tienes un suelo con una cobertura vegetal, un suelo que además va a estar más aireado, donde vas a tener más microorganismos, en fin, todo esto es positivo. Vamos a ver, según la PAC, o sea, ¿qué pasa? Que tú para mantener esa cubierta vegetal en Castilla-La Mancha necesitas tener un sistema de riego que te permita mantener en verano esa cubierta vegetal. Lo que exige la PAC, las cubiertas vegetales de PAC son cubiertas de octubre, creo, a abril, ¿vale? No se pueden tocar de octubre a abril, pero en abril bueno, ya la puedes segar, porque bueno, cuando uno habla de una cobertura vegetal, una cubierta vegetal, uno tiene que pensar en una cobertura vegetal que está completamente desmadrada, sino que las coberturas vegetales tienen que estar mantenidas. Si la quieres tener en verano, no solamente de riego, sino que tiene que estar cortada precisamente para mantener esas propiedades que hablábamos antes y evitar esa competencia por el agua con el cultivo, ¿vale? Entonces, según PAC, tú puedes tener esta cubierta vegetal, que desde luego, o sea, también tienes más materia orgánica en el suelo si tienes una cubierta vegetal. Pero bueno, que tú en lo que dice la PAC, que esto en abril tú la puedes cortar y no la puedes quitar, en la PAC, pero no te dice nada más. ¿Qué pasa en estas tierras? Que si no la mantienes, la cubierta desaparece, claro, con el clima que tenemos. Entonces, sí también te iba a decir que el tema de las cubiertas vegetales, que a todo el mundo, o sea, hay mucha gente que ha puesto una cubierta vegetal y ha perdido producción. También tengo que decirte que o sea, cuando tú pones una cubierta vegetal, los efectos beneficiosos no llegan el primer año ni el segundo. Por lo menos vas a necesitar 3 años para empezar a ver los efectos beneficiosos de una cubierta vegetal. Vale, eso es lo que puedo contar. Muy bien, muchas gracias. Pues nada más. Agradecer nuevamente vuestra participación y nada, y deciros o reiterar que vamos a colgar esta presentación en la página web y bueno, pues si tenéis algún tipo de consulta podéis dirigirla directamente a nuestros correos y poder acceder a estas reposición cuando lo creáis conveniente. Muchas gracias y buenos días a todos.